Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos da y por la oportunidad que nos brinda de poder continuar estudiando su palabra y específicamente en este tema que es bien apasionante porque en él estamos mirando lo que el apóstol Juan tuvo como gran privilegio, el que el Señor le revelara con tanto tiempo de anticipación a lo que serían los últimos tiempos, que entre otras cosas nosotros lo hemos denominado, la misma palabra nos lo está mencionando, como los últimos tiempos. Entonces, mis amados, en esta oportunidad vamos a continuar con este estudio y específicamente estamos hablando de Apocalipsis capítulo 16, en donde, si ustedes lo recordarán, nuestro pastor Omar estuvo dando inicio al capítulo 16 y vimos las tres primeras copas. A continuación vamos a estudiar las cuatro últimas copas que pertenecen a este capítulo 16. Entonces, si vamos a la palabra, vamos a encontrar, mis amados hermanos, esta cuarta copa. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 16, versos 8 y 9. Y dice la palabra: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Si nosotros recordamos, amados hermanos, cuando estuvimos viendo los sellos y luego estuvimos viendo también las trompetas, encontramos que habían o hubo dos momentos en los cuales estaba hablando de que una parte de el sol, la luna y las estrellas, en lo que tiene que ver con su luz, con su intensidad, se opacaba. Estaba hablando de que la tercera parte del sol se oscureció, la luna se oscureció y las estrellas se oscurecieron. Pero aquí específicamente, en este capítulo y en estos versos, la palabra me está diciendo, el apóstol Juan estaba tomando atenta nota y escribe, y por eso él nos dice, y vuelvo a leer: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, si tanto en los sellos como en las trompetas había una disminución de la intensidad, en esta estamos encontrando que se multiplicará la intensidad de los rayos solares al punto que los hombres serán quemados por esta intensa radiación. Aquí la palabra también nos está diciendo que esto pues era algo sobrenatural, ¿no? Entendemos que si usted ha tenido, como hemos tenido mucho la oportunidad, por ejemplo, de ir en esos viajes vacacionales, o si no son vacacionales, en los famosos paseos de olla, cuando uno va por ahí a los riachuelos, a las quebradas o a las playas de nuestros dos litorales, vamos a encontrar que por estar uno entretenido con el momento del disfrute, del gozo, muchas veces dejamos pasar el tiempo y se nos olvida que esa intensidad
de rayos solares queman nuestros cuerpos. De ahí el por qué cuando uno regresa de esos paseos o regresa de esas vacaciones, de pronto la familia o entre uno mismo dice, uy, ¿cómo me quemé? ¿Cómo se quemó? Y eso es algo que pronto pasa porque aunque es una quemadura en la piel, poco a poco nuevamente la piel va retomando nuevamente su color natural. Pero aquí la palabra me está hablando específicamente que esa intensidad de rayos al multiplicarse va a quemar, va a producir unas ampollas impresionantes. Pero también dice la palabra que los hombres no se arrepienten y deciden blasfemar a Dios. Aquí debemos encontrar y recordar, mis amados hermanos y amigos, que estamos hablando que estos juicios se están dando sobre los hombres que se han dejado marcar, los que han puesto sobre sus cuerpos la marca de la bestia. Entonces, en estos días hemos estado escuchando infinidad de información, infinidad de cosas en las cuales se está hablando de que es muy probable que las famosas vacunas, infinidad de información, que esas vacunas puedan traer lo que más adelante podrá ser el famoso 666, muchas conjeturas, muchas fórmulas, pero recordemos, amada iglesia, amados hermanos, que esto aplicará exclusivamente para los que se queden después del rapto. La iglesia no pasará por esta gran tribulación, porque la iglesia será raptada y estará en un tiempo de gloria, estará en las bodas del Cordero, pero esto será para los que queden aquí en la tierra. Entonces, es bien importante resaltar en este momento la necesidad que hay de conocer al Señor, de aceptar al Señor ahora, en este tiempo, porque si lo dejamos para después, lastimosamente, todo lo que va a acarrear al ser humano serán dolor, tristeza y situaciones tan terribles como esta que estamos describiendo en lo que va a suceder con estas plagas. Entonces, es el llamado, y ha sido siempre el llamado, que en el nombre del Señor estamos haciendo para aquellas personas que todavía no le han recibido como su Señor y Salvador. Es el tiempo aceptable, es ahora el tiempo de salvación. Entramos entonces a la quinta copa, Apocalipsis 16, versos 10 y 11. Y la palabra me dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo de sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Algo que debemos notar aquí, mis amados hermanos, es que estamos hablando nuevamente de tinieblas, estamos hablando de oscuridad, y aquí fácilmente podemos nuevamente recordar una situación muy similar que se dio en el tiempo de Moisés, en el tiempo del pueblo de Israel, cuando estaba vísperas de salir de esclavitud de Egipto. Y si ustedes recuerdan, una de esas plagas estaba hablando de que hubo tinieblas y fue algo literal. O sea, la palabra me dice que no se veía de una persona a otra. Eran tan densas esas tinieblas que ellos decían que era casi como palparlas. Y si esto sucedió en el tiempo de Moisés, mis amados hermanos, aquí el apóstol Juan está observando esta situación y dice que ese quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y dice entonces que estas personas mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Recuerden que en los versículos anteriores estábamos hablando
de la situación que se ha dado, las quemaduras producidas por la intensidad de los rayos solares. Y aquí entonces ellos dicen que están blasfemando, continúan blasfemando el nombre del Señor por sus úlceras. Entonces, mis amados, la palabra que también predomina aquí en esta quinta copa es que no se arrepintieron de sus obras. Es bien interesante este apunte, y es que debemos entender, mis amados hermanos, que el Señor está permitiendo en este momento que todo lo que estamos viviendo a nivel global sea, vuelvo y lo repito, lo conocemos como principio de dolores. Pero esto es solamente un anticipo, es como decir una degustación, hablando de los platos alimenticios. Simplemente esto es algo tan suave, tan pasajero a lo que se viene. Y por eso es ese anhelo y deseo del cuerpo de Cristo de alcanzar a otros que todavía están o dudosos o simplemente, como allí nos narra el apóstol Juan, no se arrepintieron de sus malas obras. Estamos viendo un incremento terrible de apostasía, un incremento terrible de no conformidad, un incremento de, vamos a decirlo, del término anticristo. O sea, están hablando abiertamente en contra de Cristo, no quieren saber absolutamente nada de lo que uno le diga o uno les envíe. He tenido una experiencia en estos días con algunos compañeros de trabajo. De pronto les he enviado algo de palabra, y uno de ellos me decía que otro compañero había rechazado todo lo que él le había reenviado. Entonces yo le decía, no te preocupes, porque simplemente esto es indicio de que la palabra está llegando y que el hombre recibió el mensaje, pero el enemigo es el que está impidiendo que este hombre, y así como muchos más, reciban la verdad, porque la verdad del evangelio es la que está golpeando el corazón del hombre y la mujer sin Dios. Pero el enemigo también está interviniendo y está haciendo de que ellos se sientan atacados. Pero es entender, mis amados, que este es el momento de que nosotros como pueblo de Dios sigamos incrementando nuestro tiempo de oración, de intercesión, y que su gracia sea manifestada sobre esas personas que en este momento no quieren saber nada del Señor. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo en ese momento en que caen las tinieblas sobre lo que va a ser. Porque otra de las cosas que tiene que ver con cuando habla del trono de la bestia, del trono del anticristo, es que una de las afirmaciones que dicen los estudiosos de la palabra es que es muy probable que Satanás tenga, a través del anticristo, el falso profeta, centros paralelos donde él se ubique en ese tiempo, y uno de ellos hace referencia a la ciudad de Jerusalén. Entonces es recordar que eso también lo vimos en uno de los capítulos anteriores, que Satanás querrá que le adoren en el templo que será reconstruido. Entonces ahí el porqué el Señor va sobre ese trono de Satanás y lo llena de tinieblas, en donde el Señor va a incrementar su ataque contra las tinieblas, contra el mismo Satanás, porque viene el tiempo final para Satanás. Entonces esto es lo que ocurre con ese momento de oscuridad. Pero entremos a la sexta copa, y estamos hablando de Apocalipsis capítulo 16, verso 12. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios
que hacen señales, y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Si de pronto hemos visto, y bueno, aquí vamos a decirlo específicamente los estudiantes del Instituto Bíblico, ellos están más familiarizados en mirar, en estudiar, vamos a decirlo, la geografía de las tierras bíblicas. Y es recordar también que este gran río Éufrates se convierte en el camino de los ejércitos de Oriente. Estamos hablando de los ejércitos asiáticos que se dirigen contra Jerusalén en aquel tiempo. Entonces esos ejércitos van a pasar en seco el gran río Éufrates. Quiero mencionar algo respecto a esto. El río Éufrates ha sufrido algunos momentos en los cuales su caudal de agua se ha aminorado a tal punto que han logrado que ese cauce sea tan pequeño que fácilmente la gente puede transitar de un lado a otro. ¿Y esto a raíz de qué? A raíz de que a lo largo de este gran río han construido algunas hidroeléctricas y se han dado la tarea de hacer algunos experimentos permitiendo cerrar, vamos a decirlo, las esclusas o las compuertas de estas grandes hidroeléctricas, disminuir el paso del agua, y han hecho esas pruebas y efectivamente ese río se ha secado. Bueno, no vamos a decir que se secó completamente, pero el caudal de agua lo han disminuido de tal manera que fácilmente se puede transitar de un lado a otro. Y ahora recuerdo una situación bien interesante que nunca la había vivido y fue en uno de estos 6 años continuos en los cuales estuve yendo a dictar clases a San Pablo, sur de Bolívar, cuando estaba en Barranca Bermeja, y el primer año de estar aquí en Bucaramanga. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que en uno de esos años hubo una sequía tremenda en el país, pero algo que me llamó la atención fue cuando el que conducía la chalupa que nos trasladaba desde Barranca hasta San Pablo nos dejó literalmente, amados hermanos, literalmente nos dejó en la mitad del río, porque hasta ahí llegaba el agua y hasta ahí llegó la chalupa, y él dijo, bueno, de aquí para allá ustedes pueden caminar hasta Cantagallo y allá cogen otra chalupa que los va a llevar hasta San Pablo. Y en ese momento yo me bajo de la chalupa, me da risa y digo, Dios mío, vea, primera vez que estoy caminando en el lecho del río Magdalena. Y fue algo interesante, y para mí fue una experiencia bien interesante, bien bonita, porque nunca había visto esta situación. Es la misma situación que se dará en este tiempo postrero, cuando el gran río Éufrates se seque. Entonces los ejércitos pasarán, y por eso me está hablando en los versículos 13 y 14 también, y dice que de la boca de la falsa Trinidad salen 3 demonios en forma de rana. ¿Para qué? Para engañar mediante señales y palabras y reunir a los gobernantes de la tierra para la batalla de Armagedón. Versículo 16. Y ese versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta palabra Armagedón, mis amados hermanos, tiene un significado y quiere decir montaña de la destrucción o de la matanza. O sea, miren cómo el Señor le ha dado a cada cosa su nombre y tiene su significado. Y aquí es un significado que va con su nombre, porque allí será la última batalla de las naciones. Esos ejércitos que cruzan el gran río Éufrates, lo que van a hacer es acercarse a la Tierra Santa, a la ciudad amada, a la ciudad de Jerusalén, para combatir, no contra sus habitantes, sino porque el pensamiento de Satanás, el pensamiento del anticristo, el pensamiento del falso profeta, será pelear contra el Cordero. Pero la palabra me dice que el Cordero lo destruirá solamente con él expresar una palabra. Dice que caerá juicio sobre estos ejércitos.
y serán destruidos. Entonces, podemos seguir avanzando en este estudio. Y vemos entonces en el mismo capítulo 16, verso 15, donde dice, sin duda, allí me está haciendo referencia a personas piadosas. Vamos a leer, dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí hay algo interesante. Es una nota que quiero compartir con ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Esta exhortación de velar es una alusión a una costumbre judía en el servicio del templo. Recordemos que cuando el rey David colocó nuevamente en servicio el templo, el tiempo de alabanza y de adoración fue 24/7. Y eso continuó, y cuando el templo fue nuevamente reconstruido, ya en el tiempo inclusive de la construcción y ampliación del templo de Herodes, vamos a encontrar que habían 24 turnos o compañías de guardia. Y el nombre que se le daba a esa persona en particular era el hombre del monte de la casa de Dios. Este era un, vamos a decirlo como si fuese un militar, ¿cierto? Y este era jefe de un grupo, vamos a decirlo, de esos vigilantes que estaban sobre todas las entradas del templo. Y ese trabajo de esta persona en particular, él era simplemente pasar guardia, de acuerdo a sus turnos, pasar guardia, y hacía la ronda por las diversas puertas durante la noche para ver que sus subordinados fueran fieles a su cargo. Era precedido por otro grupo de hombres que llevaban antorchas encendidas, y se esperaba que cada centinela que estuviera despierto lo saludara con la contraseña, porque había una contraseña, y esa contraseña era: hombre del monte de la casa de Dios, la paz sea contigo. Y si por algún descuido o porque se durmió este hombre, había un castigo para él. Era azotado y sus vestidos eran quemados. Y esto quedaba como algo de vergüenza para esa persona. Por eso el versículo 15 le está diciendo: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que el Señor anhela y desea que su pueblo, que seamos esos hombres y mujeres que estemos velando, centinelas. Esto me está queriendo decir algo: intercesión, velar y orar, lo dijo el Señor. Pero entramos a la séptima copa, y dice la palabra en los versos 17 a 21 del capítulo 16. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué me dice acá estos últimos versículos? Aquí me está hablando, mis amados hermanos, que con esta copa se concluye la ira de Dios, porque aquí me está diciendo: hecho está. Y es todo un contraste con aquel consumado es que el Señor expresara en la cruz. Cuando Él dice consumado es porque el plan redentor estaba en marcha.
El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, acaba de entregar su vida para que el hombre nuevamente volviera a conectarse con el Padre. Pero aquí es una situación totalmente diferente, y aquí es una situación en la cual el Señor está castigando al hombre por su maldad, por su pecado, por su rebeldía. Porque como hemos leído en los versículos anteriores, y los hombres no se arrepintieron de su maldad. Hecho está, dice el Señor, y Juan lo escucha y por eso lo escribe. Pero también dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto, y ese gran terremoto hace que muchas islas desaparezcan. Hemos escuchado algunas versiones de los científicos en donde nos están hablando de que a raíz del cambio climático, los polos están cediendo, se están derritiendo, y eso va a hacer que el nivel de las aguas del mar suba a tal punto en que las islas, y yo diría que las ciudades costeras bajo nivel, sean cubiertas. Y esto es lo que va a acontecer, mis amados hermanos. Un gran terremoto sacudirá a las naciones, porque si usted analiza la situación en este momento, los temblores, los terremotos, los sismos, hoy en día usted y yo lo leemos a través de la prensa, lo vemos por televisión, se da en diferentes lugares de la tierra. Pero esto que se va a dar aquí y que la palabra nos lo está mostrando en Apocalipsis 16, versos 17 a 21, está hablando de que será un terremoto a escala global, en donde dice que las ciudades, cuando habla de las ciudades, yo diría que está haciendo referencia a todos esos grandes edificios, esos rascacielos, todo eso se vendrá al piso, porque será tal la sacudida, mis amados hermanos, porque es juicio de Dios sobre esta tierra. Pero vuelvo y lo repito y vuelvo y les recuerdo, mis amados, esto será el castigo para aquellos que no quisieron entregar su vida al Señor y que fueron dejados cuando hubo el rapto. Ahora, me está diciendo que en la gran ciudad de Jerusalén, estamos hablando de la ciudad amada por nuestro amado Señor, pero también por el pueblo judío, dice en algunos apartes en la palabra, y aún en Apocalipsis 11:8, se está haciendo referencia de que Jerusalén, el Señor en algún momento a Jerusalén le ha dado el nombre de la Gran Babilonia, a veces le ha dado el nombre de la ramera, por su pecado. Y dice aquí que la Gran Babilonia será juzgada, o sea, Jerusalén será juzgada, pero también será juzgada la Babilonia, que fue y ha sido la cuna de todas las religiones, la cuna de la idolatría a nivel global. Entonces, este es el juicio descrito en los dos capítulos que vienen a continuación. Estamos hablando del capítulo 17 y 18, pero eso será más adelante. Ahora, estamos hablando también que la parte final me dice que hubo un granizo que viene del cielo y dice que su peso aproximado es de 1 talento. Y si usted va a la palabra y mira ya en la parte posterior de su Biblia, en la tabla de pesos y medidas, usted va a encontrar que el peso equivalente a 1 talento es entre 41 y 45 kilos. O sea que fácilmente estamos hablando que el peso de un granizo, imagínense una bolita de hielo que venga del cielo, pero con un peso equivalente a un bulto de cemento. Entonces, miremos esta aplicación. ¿Qué tal que uno tranquilamente esté en la calle y comience a llover bultos de cemento? El equivalente, ¿no? O sea, una bolita de hielo que me caiga encima de 45 kilos, ¿será que no me hace daño? Fácilmente puede matar un ser humano. Pero esto es lo que vendrá
porque es el castigo de parte de Dios contra los hombres blasfemos. Y déjeme decirle que esto es algo literal, porque algo similar también ya sucedió en la palabra. Y el Señor castigó a los hombres porque eran blasfemos. Y a uno le da dolor, porque hoy en día estamos viendo a muchos hombres, a muchas mujeres, que el enemigo ha trabajado tanto en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones, que lo único que sale de ellos, recordar que no son ellos, es el espíritu que hay en ellos, haciendo que blasfemen el nombre del Señor con cosas barbaridades, cosas terribles. Pero aquí el Señor lo dijo en ese última parte, en esos últimos versículos. Hecho está. Hasta aquí llegó. Y por eso ese castigo con ese granizo. Y ese granizo, algunos, inclusive por YouTube, hemos visto algunos pequeños videos de momentos en algunas partes del mundo cuando ha caído granizo y es del tamaño de una bola de golf, de una pelota de golf. Entonces podemos mirar aquí, mis amados hermanos, que si un granizo del tamaño de una pelota de golf, pero de 45 kilos, es para destruir, derribar inmediatamente a los blasfemos. Esto es, mis amados hermanos, lo que le espera a estos hombres y mujeres que se dedicaron a blasfemar el nombre del Señor. Pero también me dice que habrá una gran cantidad de seres humanos que van a sobrevivir, que van a pasar por toda esta situación difícil, y son los que en una minoría van a entrar al milenio. Pero ya son personas que han aceptado al Señor, que les ha tocado pasar toda esta situación. Algunos morirán, otros tendrán que sufrir toda esta situación. Pero después de esto, el Señor vendrá por segunda vez. Establecerá su reino, el milenio. Luego vendrá la última rebelión de Satanás, el juicio ante el gran trono blanco y finalmente cielo nuevo y tierra nueva para un gobierno eterno. Quiero en esta mañana, antes de que terminemos, que oremos al Señor y que sea esta una oportunidad para que alguno de nuestros amados amigos que nos están mirando pueda recibir al Señor como su Salvador, pero también recordar a nuestros amados hermanos que si volvemos atrás, que si miramos atrás, lo que nos espera será algo terrible. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos has brindado, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder entender, Señor amado, que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan clara, Señor, que nos está diciendo todo lo que le espera al hombre y la mujer sin Cristo. Por eso en esta mañana te pedimos, Dios de los cielos, que este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia, Señor, sea el tiempo en el cual muchas personas, aún todavía hay el tiempo para que se acerquen a ti. Dios, gracias porque sé que has librado de la muerte a muchos hombres y mujeres de esta peste maligna, Señor. Yo te doy gracias, Dios, y sé que esto ha sido el momento en el cual estas personas, muchas, han reconocido la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Permite, Padre amado, que en este momento los que nos están observando, Dios de los cielos, ellos puedan decir en esta mañana: Señor, aquí estoy, me entrego a ti, perdona mis pecados, borra mi maldad y escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, gracias te damos por tu presencia y por tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dios les bendiga, mis amados, y que tengan un resto de día bendecido.